cómo restaurar relaciones rotas. Ese es el tema de esta predicación. Cómo restaurar relaciones rotas. Para poder construir relaciones significativas y duraderas en esta tierra, iglesia, deben de estar basadas en el perdón. Desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, y por causa del pecado en esta sociedad, la cual vive en la consecuencia con una naturaleza caída, desafortunadamente siempre hay ofensas, siempre nos ofenden o siempre ofendemos. Y no existe en el ser humano, en su naturaleza, el perdonar. Si ustedes logran ver al mundo, a la sociedad en la cual vivimos, nadie piensa en perdonar cuando alguien ha ofendido. Regularmente existe la venganza, existe el odio, existe el malestar. Pero Dios, a nosotros, los que hemos creído en Él, Dios nos ha enseñado que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas, ¿cómo? Nuevas. Entonces, a partir del momento que venimos a Cristo, Dios nos enseña una perspectiva diferente para considerar esos momentos en los cuales nos tocará enfrentar los sinsabores que conlleva el pasar por momentos en los cuales nos ofenden o ofendemos. Y esta tarde encontramos una carta sumamente importante, como es la carta de Filemón, y que tiene como propósito que aprendamos nosotros que el perdón es sumamente importante, hermanos. Hace 8 días yo les daba una definición acerca del perdón, que era pasar por alto la ofensa. Déjeme darle otra definición. El perdón también es la cancelación o la liberación de algo, de la ofensa que nos han hecho. Encontramos entonces, hermanos, que en la carta que Pablo le escribe a Filemón, cuando Pablo estaba en Roma, tiene un propósito muy importante. Antes de abordarlo, vamos a tener una base para poder de ahí partir a la enseñanza de esta tarde. No lo busque, pero en Juan 13:15, Jesús dijo lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo le encomendó a sus discípulos que Él nos dejó un ejemplo. Y el ejemplo más grande que tiene la iglesia para poder aprender es el de Cristo. En la cruz del Calvario, crucificado, la gente escupiéndole, la gente calumniándole, y Él crucificado con la corona de espinas en la cruz, Él exclamó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabe que cuando una persona pasa por ese momento del enojo y de la molestia, bajo el impulso de las emociones, casi nunca sabe lo que está diciendo. ¿Cuántos esposos han ofendido a la esposa? Bajo el impulso de la molestia y de la ira, han dicho palabras que lastimaron a la otra parte y quizás llegaron a dañar el corazón y la confianza de esa pareja. Y usted puede decir: pastor, pero usted no sabe lo que ella me dijo y cómo me provocó. Bueno, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa? Se vale enojar, se vale que te molestes, pero eso no es una razón para que tú agredas a la otra persona. El que tengas una justificación por la cual tú agredas a otro no te da el derecho de lastimar y agredir verbalmente y físicamente a la otra persona, porque fue creada a imagen de nuestro Dios. Aunque no hubo amenes, es amén. Esto es muy importante. También la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Si tú ofendiste, no dejes que el tiempo arregle lo que tú tienes que arreglar. Tristemente, las relaciones son muy complejas. Los matrimonios hoy son muy complejos. Sin embargo, Dios nos deja la palabra a sus hijos para entender cuál es el plan de Él para nuestras vidas. Desafortunadamente, cuando vivimos o experimentamos en la familia, el matrimonio, los sinsabores de una fricción, de una diferencia,
La Biblia nos dice, no dejes que el tiempo arregle lo que tú tienes que arreglar. Si tú fuiste el que ofendiste, si tú fuiste el que agrediste, con justificante o no, no dejes que el tiempo arregle las cosas. Eres tú el que debe de arreglarlo. Porque suele pasar que después de que ofendemos, nos vamos a acostar, todos enojados. Y tal pareciera que al siguiente día, por arte de magia, todo tiene que seguir igual. Así piensan algunos matrimonios. Se levanta en la mañana el esposo después de que agredió a la esposa en la noche o en la tarde. Al siguiente día le dice, ¿qué? ¿Aún sigues enojada? Ya, que se te pase. No, no es así, hermano. Si tú ofendiste, si tú agrediste, tú eres el llamado a decir, amor, lo siento. Me equivoqué. Porque cuántas cosas se han dicho bajo los impulsos del enojo y de la molestia. No dejes que el tiempo arregle las cosas. Si tú eres uno de los que piensan que el tiempo va a arreglar lo que tú hiciste mal, lo que estás haciendo es acrecentar ese rencor o ese malestar que existe en la otra parte. Ser cristianos implica más que ir a un culto. Ser cristianos implica poner por obra la palabra de nuestro Dios. En 1 de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esta tarde Dios quiere que consideremos su ejemplo, el ejemplo de Cristo, para poder llevar nuestra vida al terreno del perdón. Ahora sí, acompáñeme a Éxodo 34, versículo 6. Nada es más divino que el perdón. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de perdón. Y uno de sus atributos es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y esto es muy importante, hermanos. Si usted quiere tener relaciones significativas y duraderas, tienen que estar basadas en el perdón. Ahora, el perdón tiene dos facetas. Tenga ahí su cita, Éxodo 34, 6. El perdón tiene dos facetas. Número uno, cuando usted pide perdón es porque usted reconoció que usted se equivocó. Y en el momento que usted reconoce que usted fue el que ofendió, ese perdón va acompañado de una acción. ¿De una qué? Si el esposo le pegó a la esposa porque se equivocó y él reconoce que ofendió y él va y le dice, amor, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname. ¿Qué tiene que hacer ese varón? Dígame. Si él va y le pide perdón a la esposa después de que la ofendió, no volverlo a hacer. Porque si usted pide perdón es porque entendió la magnitud del daño que hizo. Y si usted dice, amor, lo siento, usted tiene que entender que será la última vez la cual usted hace lo que hizo. Amén. 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Imagínense, aquí lo que está dando a entender la Biblia es de que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, que siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Esta tarde nos está dando algo que necesitamos aprender, y es a perdonar. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, ¿y qué más? Y el pecado. Qué extraordinario, Señor, gracias por eso, porque no me das lo que merezco. Muchas veces nos portamos tan mal que lo que merecemos es que Dios nos desaparezca. Sin embargo, esta tarde al despertar por la mañana y pasada la mañana y ahora en la tarde, Dios nos concede la dicha de meditar en su palabra y no pagarnos conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia y misericordia. Ese es nuestro Dios, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Encontramos en este pasaje que Dios muestra que es Dios de misericordia, Dios de perdón y un Dios de compasión.
Y esto es muy importante que Dios quiere que tengamos en cuenta esta tarde en nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículo 13. Acompáñenme de igual manera a ese pasaje. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice Santiago. ¿Quieres misericordia de Dios? Somos llamados a ser con los demás misericordiosos. Regularmente estamos acostumbrados los seres humanos a ver la paja del otro que está enfrente. Desafortunadamente, cuando vivimos fuera de Dios y aún conociendo de Dios, desafortunadamente casi siempre vemos los errores del otro y no nuestros errores. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien es muy crítico con la otra parte, siempre señala, es que fallaste aquí, es que te equivocaste? Casi siempre estamos acostumbrados a ver los defectos del otro. Y pasamos por alto que también tenemos defectos. Todos tenemos defectos y virtudes, ¿cierto o no? Pero casi siempre vemos las fallas del otro y olvidamos que también tiene virtudes. Por eso Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cristo nos enseña a través de su palabra y a los discípulos en su tiempo cuál importante es el perdón. Probablemente esta tarde tú has llegado a este lugar y quizás ahí estás sentado y tienes diferencia con alguien. Puede ser desde tu esposa, tu suegra, tu suegro. No los quieres ver ni en pintura. Pero ¿sabes qué? Dios te ha traído para que ese corazón sea sanado por la gracia de nuestro Dios. Dios quiere que entiendas que vivir bajo la prisión de la amargura y del enojo es la peor prisión que puede vivir uno de los seres humanos. Mateo capítulo 6, vamos a Mateo 6, versículo 12, donde nos habla acerca del perdón, el Padre Nuestro. Los discípulos le preguntan a Jesús cómo deberían de orar, y Él les da una enseñanza de cómo debería de hacer la oración, y comienza a decirse en el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vea el 12. Y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, dice otra versión, como también nosotros, ¿me ayuda a leer? Esta palabra de Dios lo que está hablando es perdónanos. ¿Sabes que cada vez que llegamos a un lugar de reunión, regularmente antes de iniciar nos ponemos a cuentas con Dios? Y cuando estamos ahí en oración o en quietud, Dios trae a nuestra mente, si hubiera algo que no está bien, que nos pongamos a cuentas con los demás. El versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿me ayuda a leer? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si tú no eres capaz de entender que después de la ofensa debe de haber un perdón, y no es que nos esté dando Dios la permisidad de ofender, no, sino que después de que Dios nos habla a nosotros que ofendimos, la palabra de Dios nos dice, si tú no eres capaz de perdonar, y el perdón no es un sentimiento. Hay gente que dice, yo no siento perdonar, no me nace. El perdón no es cuestión de nacimiento o de intención. El perdón es una decisión que uno hace en el corazón. Uno decide perdonar o no decide perdonar. Hay gente que dice, no puedo perdonar a mi suegra. No es que no puedas, no quieres. Usted no sabe cuánto me ofendió, cuánto me lastimó, no sabe qué tan mal me siento. Yo te puedo decir que yo no conozco a tu suegra, pero yo conozco a un Cristo que nos perdonó todos nuestros pecados.
Y eso es una gran enseñanza. Con base a todo lo que hemos revisado, vamos ahora a ir a Filemón, capítulo 1, con esta base. Y tenemos la carta de Filemón. Pablo está preso en Roma. Y cuando Pablo estaba en Roma, preso por causa del Evangelio, en ese lugar difícil para Pablo, él conoció a un hombre que se llamó Onésimo. Onésimo significa útil. Cuando Pablo estaba preso en Roma por causa del Evangelio, él en ese lugar, de alguna manera, en la soberanía de Dios, llegó a la prisión Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón era un acaudalado en Colosa, en la ciudad de Colosa, donde Pablo estableció la iglesia. Y Filemón era un hombre muy acaudalado, tenía mucho dinero, muy importante, y tenía muchos esclavos. Y uno de ellos era Onésimo. Onésimo era uno de los esclavos que le robó a Filemón algunas cosas materiales. Después de que robó Onésimo, él escapa y se va huyendo. Huyendo porque él sabía que aún siendo esclavo, estaba cometiendo otro delito y era robar. Y en el tiempo de Pablo, eso se pagaba con la muerte. No tenía escapatoria. Pero Dios tenía un plan para Onésimo. Cuando él va huyendo de Colosa, él llega a Roma y por alguna razón llega donde Pablo estaba en prisión. Y a Onésimo Dios le concedió escuchar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Más de 1500 kilómetros huyendo, Filemón llegó a un lugar donde se encontró con un Dios grande, maravilloso y misericordioso. Y cuando llega a ese lugar, Pablo comienza a predicarle de Cristo a Onésimo, y llega al punto de que Onésimo le entrega la vida a Cristo, le entrega su vida a Cristo. Y bajo ese contexto, Pablo le escribe esta carta a Filemón. Filemón fue uno de los que habían escuchado el mensaje cuando Pablo estuvo predicando en Colosa. Y lo que hace Pablo con Filemón después de que Onésimo recibe a Cristo en su corazón, Pablo le dice a Filemón, a Onésimo, tú tienes que regresar con tu amo, Onésimo. Seguramente le comentó lo que había hecho Onésimo, le he robado. Y entonces Pablo manda a Onésimo de regreso con Filemón para que arreglen las cosas. Y surge una pregunta, hermanos. ¿Existía alguna razón para que Onésimo regresara donde su amo para arreglar el asunto? ¿Existía alguna razón? Humanamente no. Ya se había robado el dinero, se había escapado, estaba a más de 1000 kilómetros, a más de mucha distancia de donde estaba Filemón. No había ninguna razón para regresar. Sin embargo, el apóstol Pablo, que Dios lo inspira, lo manda a que regrese con Filemón para arreglar el asunto. Y esto nos enseña un principio, hermanos. Si hubo una ofensa, y aunque estés muy lejos de distancia con aquel que ofendiste, eres llamado a reconciliarte con esa parte. Así inicia la carta a Filemón. Versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. El mensaje no es de que Filemón era el pastor, sin embargo era el dueño del lugar donde se reunía la iglesia en ese lugar. Y dice que Timoteo estaba con Pablo, y le manda un saludo a Apía y a Arquipo, y algunos dicen que eran hermanos en la fe. Y comienza Pablo entonces a decir en el 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre en memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Dos virtudes que tenía Filemón, que le recuerda a Pablo. Una, el amor, y dos, la fe. Y esto nos habla de un cristiano genuino, que debe de haber amor y debe de haber fe.
Amor como el amor de Dios y fe, confianza en las promesas de nuestro Dios. Entonces encontramos que el versículo 4 nos habla de que había dos características importantes en Filemón, como era el amor y la fe. Y dice, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Lo que Pablo le está diciendo a Filemón en el versículo 6 es, mira, Filemón, para que tú logres realmente vivir todo lo que has escuchado, es necesario que pases por este momento. A nadie le gusta pasar por el sufrimiento y el dolor que produce una ofensa. Sin embargo, es en la ofensa cuando aprendemos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si nunca nos ofenden, nunca podremos aprender que después de una ofensa existe el perdón para restaurar las relaciones. Entonces Pablo le dice del versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Vemos a un Pablo que está intercediendo por Onésimo. Pablo lo considera un hijo en la fe a Onésimo. Yo le prediqué del Evangelio. Obviamente este pasaje nos habla que Onésimo ya le había comentado lo que habían hecho con Filemón. Ya le había robado. Concluye el versículo 10. A quien engendré en mis prisiones. Ahí nos habla de que fue en Roma donde Onésimo escuchó de Jesús. El cual en otro tiempo te fue como inútil. Es decir, fuera de Cristo no tenemos una utilidad desde la perspectiva de Dios. Pero cuando lleguemos a Cristo, nos encontramos en una posición que para Dios somos útiles. ¿Sabe para qué o por qué? Porque cuando venimos a Cristo, nos convertimos en testimonios de un Dios viviente. Ahora podemos dar a conocer a este mundo de que existe el perdón en Cristo Jesús para arreglar las relaciones. Dice el versículo 12, el cual vuelvo ¿a qué? Lo que Pablo hizo cuando envió de regreso a Onésimo a Filemón era restaurar ¿qué? La relación. Había un conflicto. El esclavo le robó al amo y sabía que la muerte estaba sobre él. Y esto nos enseña un principio. Para poder restaurar las relaciones, tenemos que enfrentar las dos partes. La parte ofendida y al ofensor. Para que se pueda restaurar. Pero no como tu punto de vista, sino como Dios nos enseña. Entonces Pablo envía a Onésimo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Qué le pidió Filemón? ¿Que lo qué? No le preguntó a ver si puedes recibirlo. Pablo sabía que había molestia en Filemón. Pablo sabía que cuando se enteró Filemón de que le había robado Onésimo, existía un daño, una molestia. ¿A cuántos les gusta que le roben las cosas? ¿Qué sucede en su corazón cuando se enteró que alguien le robó? ¿No se molesta? Y lo primero que viene a su mente es, traicionó mi confianza. Desafortunadamente, en algún momento, en algunos matrimonios, se experimentan de que se pierden las cosas. Sabía Pablo que Filemón dentro de él tenía una razón, un justificante para estar molesto. Existía una buena razón para nunca perdonarle la vida a Onésimo. Sin embargo, encontramos que Pablo le pide a Filemón, recíbelo. Hay algo que tienes que aprender, Filemón. Hay algo que tienes que aprender. Que si alguien te ofendió y te busca porque reconoció ahora en Cristo que te ofendió, existe el perdón para restaurar la relación. Y esta tarde Dios quiere que aprendamos eso, hermano.
Yo no sé si usted ha experimentado o está viviendo o ha vivido la experiencia desagradable de que alguien traicionó su confianza. Y usted tiene un rencor a esa persona. Dios quiere que sueltes eso. Dios quiere que liberes tu corazón. Deja de estar cargando eso que no te corresponde a ti. Pero es que fue él. Mira, eso le toca a Dios. La palabra de Dios dice que le dejemos la venganza a nuestro Dios. Somos llamados a perdonar. Dice el versículo 13: yo quisiera retenerlo o retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo no quise pasar por alto, Filemón, está diciendo Pablo. Yo no quise pasar por alto sin que tú te enteraras de que ahora Onésimo en Cristo desea arreglar las cosas contigo. Para mí me era muy fácil no mandarte a Onésimo de regreso, pero yo entendí, dice Pablo, que para poder vivir como hijos de Dios tenemos que vivir bajo el principio del perdón. Y perdonar es pasar por alto la ofensa del otro. ¿Se recuerda cuando Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 70 veces 7? Y lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro y a nosotros esta tarde es que el perdón es ilimitado. Cada vez que hay una ofensa, somos llamados a perdonar. No es que seamos masoquistas, no. Sino que el que ofendió, él tiene que entregar esa culpa a Dios. Y detrás del perdón debe de entender la otra parte, que debe de haber una acción que acompañe ese perdón. La palabra perdón en la Biblia nos habla de un cambio de mente. El arrepentimiento, un cambio de mente. Y cuando alguien pide perdón es porque se está arrepintiendo de lo que hizo. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, hablando de Onésimo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Y esta es una prueba muy grande para Filemón. Él era el amo, el esclavo le robó, y ahora le dice Pablo: ¿sabes qué? Ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano en la fe, recíbelo. Entonces, imagina lo que pasó por la mente de Filemón. Estaba puesto a prueba su fe en Jesús, si realmente era cristiano. Y es aquí donde Dios nos prueba hasta dónde logramos entender el amor de Cristo. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ¿qué le dice Pablo? Ponlo a mi cuenta. Si algo te debe. Y vea qué amor de Pablo para Onésimo. ¿En qué lugar coloca Dios el perdón? Si algo te debe, dice Pablo, pónmelo a mi cuenta. ¿Qué significa? Yo te puedo pagar. El asunto no es el dinero. El asunto es que en un corazón que no hay perdón, no hay paz. Tú debes de aprender a perdonar. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y esta tarde Dios quiere que reflexionemos, hermano. No tanto en el hecho que te tiene lastimado tu corazón, sino la libertad que produce el perdón en tu corazón. Esta tarde Dios nos llama a que aprendamos a perdonar. Pero tú decides si sales con el rencor y el odio que traes en tu corazón, o si esta tarde, antes de salir, perdonas a aquel que te ofendió. O lo buscas y le dices: discúlpame. Tú decides. La palabra está para llevarnos
a vivir en paz con Dios y con nuestro prójimo. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.